Señor los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Qué emoción, ahora sí pude transmitir en vivo. Me da mucho gusto ver que se están conectando, me da mucho gusto ver que están ingresando al estudio. Qué bueno que están todos bien, qué bueno que están todos sanos. Este, Confío en el Señor, en que todos han estado en perfectas condiciones y que el Señor ha sido bueno con ustedes y que nada les ha faltado durante estos días. Y pues hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio de los miércoles. El día de hoy estaremos viendo los capítulos a partir del 14, 15 y 16 del libro del Éxodo. Es por eso que pongo estos cantos, porque son cantos que hablan de este momento tan importante en la Biblia, ¿verdad? Que es cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Y vamos a ver cosas muy interesantes el día de hoy. Así que hermano, vaya por su pluma, vaya por su lápiz y su libreta. Si va a hacer anotaciones, recuerde que usted puede hacer sus preguntas, hacer sus comentarios y yo los estaré leyendo o estaré tratando de dar respuesta a sus preguntas. No importa qué clase de pregunta sea, si usted tiene una duda, no se quede con esa duda, hermano. Es importante que usted la diga para podérsela aclarar y que usted no ande después buscando en otros lados y le vayan a echar mentiras, ¿verdad? Entonces, de nuevo les hago el comentario. Trato de encontrar lo que es más cercano a la palabra de Dios. Si bien estamos leyendo la Biblia, pero los libros en donde busco para encontrar datos o comentarios acerca de lo que estamos viendo, pues son libros que yo trato de que sean lo más cercano a lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? De todas maneras, en unos momentos más vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos guíe, para que todo lo que vayamos a ver el día de hoy sea siempre bajo su dirección, ¿verdad? Eh, También recordarles que algunas de las cosas que vemos en la Biblia tienen algunos cambios muy sutiles y este esto se debe a las versiones que hay, a las traducciones y cuando ocurra alguno de estos cambios o que haya alguna palabra que nos esté indicando un poquito más de lo que nosotros leemos en la Biblia, ya sabe que yo le estaré dando esa información, no se me preocupe, pero vamos a iniciar con nuestro estudio. Bienvenidos todos, nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Albertina, nuestra hermana Alejandra, Alex, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, a todos los que están ingresando, a nuestra hermana Marisela, sean bienvenidos una vez más. Y todos aquellos que van a entrar, pues esperemos también que este estudio sea de bendición para ustedes, pero sobre todo que este estudio hable a sus vidas y vaya renovando su manera de pensar, su manera de vivir y vayan teniendo un encuentro más cercano con nuestro Dios. Así como estamos entonces, vamos a iniciar con una oración y después nos arrancamos con el estudio. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú nos has dado, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Estamos contentos, Señor, de estudiar tu palabra, estamos alegres, Señor, bendecidos de conocer más de ti, Señor, y te pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé dirección sobre todo lo que vayamos a estudiar, sobre todo lo que vamos a aprender el día de hoy, Padre, y que nuestras mentes, Señor, no se vayan a extraviar o no divaguen, Señor, a cosas que no son correctas, a doctrinas falsas o a cosas que no están dentro de tu palabra, Señor, sino que todo lo que veamos sea siempre, Señor, de tu inspiración y que sea guiado por ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con el estudio. Y vamos a irnos al capítulo 14. La semana pasada no tuve el estudio en vivo y esto se debe a que pues bueno hay varias situaciones, tenía mucho trabajo acumulado y me era difícil estar el miércoles aquí en vivo, ¿verdad? Así que lo grabé y la intención era que mientras yo estaba ocupado haciendo cuestiones de seminario y de estudios, el video iba a estar
pues transmitiéndose, ¿verdad? No iba a ser en vivo, pero sí iba a ser a la misma hora. Pero para desgracia mía, el internet me falló y no pude subirlo a tiempo. Entonces el video quedó listo hasta el día siguiente y es por eso que lo vimos un jueves en la tarde. En el transcurso del jueves, otros ya lo habrán visto otro día, pero hubo estudio y la vez pasada nos quedamos en el capítulo 13, que es la consagración de los primogénitos. Hermanos, les quiero hacer una aclaración de una vez. Este mes y el que sigue va a ser un mes complicado porque tengo muchas cosas pendientes. En el mes que viene su servidor va a casarse y pues anda con las cuestiones de la boda, ¿verdad? Anda atareado con esas cosas, más aparte ya es también el final del año eclesiástico, tengo que entregar algunos reportes, tengo que entregar algunos informes y ando viendo algunas situaciones todavía más allá. Entonces, si por algún motivo yo trataré de ponerles en Facebook siempre y con tiempo, que si no llego a ver un estudio en vivo, lo grabaré y les pondré el día en que se los voy a subir, ¿verdad? Pero trataré de que de todas maneras sea en vivo. Voy a buscar la manera de darme el tiempo y poderlo hacer en vivo. Creo que si lo hacemos en vivo, lo siento como con más confianza de comentar o de hacer preguntas. Y esto es algo que ayuda mucho, que enriquece mucho el estudio. Y también hay mucha gente que a veces se queda con el temor de preguntar, pero nunca falta alguien allá que aclara la duda o que pregunta y entonces ya es más tranquilizante. Pero yo trataré de hacer estos estudios que sean en vivo y no que sean grabados. Si ya se me es imposible hacerlo en vivo, lo grabo y con mucho gusto se los pongo en la página de Facebook y en YouTube. Y si ustedes tienen igual sus preguntas y comentarios, no duden en ponerlos. Yo también buscaré la manera de contestar y que todos sigamos con esta dinámica. Ya pasando este tiempo vamos a tener de nuevo sin ningún problema nuestros estudios los miércoles y no habrá ya más problemas en cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar porque luego aquí me tardo mucho y no completo con el tiempo para el estudio. Vamos al capítulo 14 o como breve resumen de lo que pasó el estudio pasado. Tenemos en el capítulo 12 la Pascua, ya les hablamos de esto, del significado que tiene la Pascua, tanto para el pueblo de Israel como para ahora nosotros que somos cristianos, aunque somos de pueblo gentil o somos un pueblo que no es del linaje del pueblo de Israel, somos un Israel espiritual y por tal motivo la Pascua también la aplicamos a nuestra vida, también se aplica a nosotros, ya que es el sacrificio de Jesús en la cruz, es el sacrificio perfecto, en donde ya no hay necesidad de tener un sacrificio más, y este sacrificio que es el que nos liberta del pecado y nos da acceso de nuevo a una relación con Dios, es lo mismo que ocurre en el pueblo de Israel, ¿verdad? Este sacrificio los va a hacer libres de Egipto, les da la oportunidad de tener una comunión con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, algo que ellos ya llevaban muchísimo tiempo de no hacer por el asunto de la esclavitud en Egipto. Entonces ocurre esta plaga de los primogénitos y para que Israel no se vea afectado por esta plaga ocurre la Pascua, ¿verdad? Y también vemos que es el significado de que ellos tengan que comerla rápida, el significado de qué alimentos ellos están comiendo, por qué comen esos alimentos, y también el por qué tienen que estar preparados a la hora de comerse la Pascua como si ellos tuvieran que salir de viaje inmediatamente. Esto ya lo más adelante, ya cuando es el pueblo establecido, lo siguen haciendo, pero pues obviamente ya no van a ningún lugar, ¿verdad? Ellos se preparan con su fiesta ahí en sus casas, y de esto sigue una fiesta más. Recuerdan que esta dura una semana y que en esta fiesta también van a estar alabando y van a estar teniendo un tiempo de adoración para Dios, que es el primero y el último día, y durante este periodo ellos tienen que comer pan sin levadura. Bueno,
antes de llegar ahí, le subí hace unos minutos a la página de Facebook unos videos acerca de una página en YouTube que se llama Proyecto Biblia, y le subí algo sobre el sábado o el sabbat. Vamos a ver un poquito de esto en este día, y si tienen la oportunidad de verlo para que les quede un poquito más claro y entendamos qué es la importancia de ese día para el pueblo de Israel y para Dios, entonces nosotros vamos a entenderlo más fácil, nos va a hacer clic más rápido con este video. El otro video que le subí tiene que ver con la Trinidad, con Dios. No vamos a hablar de eso aquí, pero también si tienen la oportunidad, véanlo, está muy padre, y creo que nos deja mucho más claro el asunto de la Trinidad. Pero bueno, vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. En el capítulo 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Empieza el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Faraón y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y nos detenemos aquí antes de continuar el pasaje. El pueblo de Israel ya salió, ellos ya van de camino a la tierra que Dios les ha prometido, pero entonces Dios habla a Moisés y le dice: date la vuelta, vamos a regresarnos un poquito, y quiero que acampen en un lugar. Ustedes habrán visto la película de los 10 mandamientos que pasan siempre en Semana Santa, una película en donde vemos a Moisés llegando a un lugar en donde está el mar y hay una montaña, y ahí entonces el pueblo gentilmente le dice a Moisés: ¿qué vamos a hacer? Y Moisés ora, y lo que transcurre, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Donde llegan es un lugar, es bastante interesante, porque muchas veces Dios nos pone en esta circunstancia, y aquí va. A donde llegan es un lugar en donde por la parte de enfrente, delante de ellos, tienen el mar. Por lo tanto, no pueden caminar hacia adelante. Para atrás ya viene el ejército de Faraón, entonces tampoco pueden regresar. No están armados, no saben pelear, y bueno, el ejército de Faraón, hablaremos un poquito más delante de él. Y a los lados es una región, según lo indica la Torah, en donde lo que es Pi Hahirot y Baal Zephón son como que lugares en donde el pueblo egipcio tenía alguna especie de faro para protección, ¿verdad? Tenemos al mar enfrente, entonces tal vez ese faro lo usarían para guiar a los barcos, o tal vez lo usarían como alguna clase de torre en donde habría centinelas, y ahí verían si viene alguien hacia la tierra de Egipto. Aún no estaban lejos de la tierra de Egipto, estaban bastante cerca. Entonces ese lugar, dicen también que ahí había un templo a una deidad. No dicen a qué deidad, pero dicen que había un templo, y que estas dos, el templo y el faro o la torre, estos lugares estaban a los lados del pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel no podía hacer nada. Y Dios nos pone en estas circunstancias muchas veces. Muchas veces Dios nos lleva a lugares en donde nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salir victoriosos, ninguna posibilidad de hacer las cosas que salgan bien para nosotros, en donde nuestro enemigo, en donde a veces Satanás, o a veces las personas que buscan dañarnos,
tienen ventaja y una gran ventaja sobre nosotros, y estos lugares los escoge Dios por una razón, y vamos a retomar este pensamiento un poquito más adelante. Continuando con lo que les decía antes, vamos a ver a Faraón, que Faraón me imagino que está en Egipto, él pensando o contando o viendo qué es lo que quedó de todos los destrozos de las plagas. Y en ese momento alguien llega y le dice, el pueblo de Israel está huyendo. Esto no quiere decir que Faraón no se hubiera dado cuenta que salió el pueblo de Israel, sino que muy probablemente en su cabeza estaba el que ellos irían 3 días a adorar y regresarían. Pero al momento de ellos ver que ya llevaban todas sus cosas, al momento de que los egipcios ven que Israel despoja al pueblo de Israel, recuerden, despoja al pueblo egipcio, recuerden que ellos salen de ahí con alhajas, con prendas, con cosas de los egipcios que ellos les dan al momento de irse. Faraón entonces entiende, ellos no van a volver, ellos se van para nunca más volver, y esto a mí no me conviene porque es una mano de obra muy barata que yo necesito y que realmente puede levantar a Egipto de la condición en la que ha quedado. Entonces en ese momento el faraón, vamos a decir, recapacita, pero no está recapacitando en lo más mínimo. Y entonces él habla con su pueblo y dice, ¿saben qué? Hicimos mal en hacer que o dejar que Israel se fuera, hay que traerlo otra vez. Y él sabía perfectamente que el pueblo de Israel no tenía manera de defenderse. Entonces, Faraón, conociendo bastante bien el territorio de Egipto, conociendo el desierto que hay saliendo de Egipto, él piensa que el pueblo de Israel se perdió, que el pueblo de Israel anda confundido, que el pueblo de Israel, ya se norteó y no sabe por dónde continuar, y él quiere aprovechar esto. Entonces se lanza, agarra 600 de sus carros, los mejores carros, y se va. Ahora, 600 hombres para la cantidad que salía del pueblo de Israel todavía era muy poquita gente. Pero en aquellos tiempos los carros de Egipto, en este caso los carros militares, en cada carro había 3 personas. Uno, el que manejaba, otro encargado de defender al que va manejando en caso de que haya algún ataque o algo, él era su protector, y otro más que era el que atacaba. Entonces, se multiplica el número de personas más las armas que tienen. Yo creo que ahora sí era fácil acarrear de nuevo a Israel, o como mínimo despojarlos de todo lo que ellos habían llevado de Egipto, ¿verdad? Entonces se lanza Faraón y va tras el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está acampando en ese lugar. Ellos todavía hasta este punto de lo que hemos leído no se han dado cuenta de que va a regresar Faraón, pero más temprano que tarde ellos se dan cuenta. Ahora Dios le está diciendo a Moisés que él va a glorificarse en Faraón, que él va a mostrar su poder, y que a través de Faraón van a conocer que él es un Dios poderoso, que él es un Dios que los salva, que es un Dios que está al pendiente de ellos. Y hermano, retomando el pensamiento que habíamos dejado antes, en donde Dios nos pone en lugares de mucha desventaja para nosotros, esto es solamente, hermano, para que usted confíe en Dios. El pueblo de Israel solamente tenía que confiar en Dios. Ya había visto 10 plagas que los liberaron de Egipto, y ahora llegan al punto en donde otra vez el enemigo los quiere atrapar, otra vez el enemigo los quiere esclavizar. Y vamos a ver dónde está la fe del pueblo de Israel. Satanás hace lo mismo. Una vez que nosotros logramos salir, él no va a dejar de pelear tan fácil. Él va a hacer todo lo posible por arrastrarnos de nuevo a donde él está. Ahora vamos a avanzar un poco más. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Ahirot, donde delante de Baal Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el pueblo? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nos detenemos. Ya está el pueblo de Israel ahí, ellos están quietos, ellos están acampando, tal vez ellos están pensando que va a haber un momento de descanso, pero en eso alguno alza su vista para atrás, tal vez para ver cómo se ve Egipto a lo lejos, y se da cuenta que viene Faraón, y Faraón ya está más cerca que lejos, y ya no les queda tiempo para hacer nada más. Entonces ellos empiezan a poner nerviosos, ellos empiezan a angustiar, ellos empiezan a pensar que era mejor estar en Egipto, ellos empiezan a decir que hubiera sido mejor que murieran en Egipto que morir en el desierto, y entonces empiezan a reclamarle a Moisés y empiezan a decirle: ¿qué vamos a hacer? Haz algo al respecto, ¿por qué nos trajiste para acá si sabías que nos iban a matar, que íbamos a morir en el desierto? ¿Por qué nos traes? Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Y Moisés, yo me imagino que Moisés, a pesar de que Dios ya había hablado con él y le había dicho que iba a venir Faraón, yo me imagino que Moisés estaría también nervioso, estaría también a la expectativa de: ay, ¿qué tengo que hacer? O sea, Dios me dijo que sí iba a hacer algo, que iba a glorificarse a través de Faraón, pero no me dio ninguna otra indicación, como en el caso de las plagas, que me decía: haz esto, haz aquello, y yo hacía y las cosas sucedían. Ahora estoy a la expectativa. Entonces Moisés, conociendo a Dios confiadamente, me imagino que suspiró, respiró un momento, tal vez contó hasta 10, y entonces le dice al pueblo: no teman, Dios está con nosotros, no va a pasar nada, ustedes tranquilos, vamos a ver cómo Dios nos va a librar el día de hoy. Yo quiero que usted se ponga en el lugar de los israelitas, ¿verdad? Que les dieran esta respuesta: tú tranquilo, tú no andes pensando en esto, vamos a ver cómo Dios arregla la situación. Yo creo que más de uno aquí se volvería bastante inseguro, o bastante ejerciendo mucha presión sobre Moisés, pero Moisés está calmado. Al menos eso nos refleja por fuera, ¿verdad? Porque después vemos que Dios le pregunta: ¿y por qué clamas a mí? Y aunque en la Biblia, o en estos versículos, en ningún momento vemos que Moisés se detenga o se aparte para hablar con Dios, para clamar a él, Dios le pregunta: ¿por qué estás clamando? O sea, ahorita no es tiempo de que hagas eso. Y esto también nos está hablando bastante a nosotros, hermano. Moisés, Moisés
sin decir una palabra, sin gritar, sin levantar sus manos, tal vez ni siquiera cerró sus ojos, él estaba viendo toda la situación, él por dentro estaba gritando y decía: Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde le doy? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo van a suceder las cosas? Y es cuando Dios le dice: ¿por qué estás clamando a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Y me imagino que Moisés en ese momento voltea y ve el mar, y su pregunta siguiente debe haber sido: marchen, que marchemos. Bueno, está bien, vamos a marchar, ya he visto todo lo que ha ocurrido en Egipto, ya conozco bastante bien a Dios, vamos a marchar, vamos a darle hacia adelante. Hermano, usted necesita tener esa relación con Dios, en donde su corazón, en donde su mente esté tan entrelazada con Dios, que en cualquier momento, en momentos de urgencia, en momentos de necesidad, usted pueda clamar a Él sin necesidad de: ay, es que, ¿qué voy a hacer? Ay, es que, ¿dónde me pongo a orar? O, ay, es que, ¿dónde está el pastor que ore por mí? El pastor tiene sus problemas y el pastor sabrá cómo clamar a Dios, ¿sabe? Pero el pastor no siempre va a estar ahí. Por alguna razón, por alguna circunstancia no contestó el teléfono. Por alguna razón, por alguna circunstancia no se encuentra en la ciudad. Por alguna razón o por alguna circunstancia usted no tiene a dónde correr, o con quién correr más bien. Y aquí Moisés nos está demostrando que tener esa relación tan cercana, que conocer a Dios de esa manera, es todo lo que necesitas. Porque al final de cuentas ni el líder, ni el pastor, ni nadie más de la iglesia te va a solucionar el problema. El que lo soluciona es Dios, y a Él es al que debes de acudir. Sí, es cierto que Dios pone líderes, que Dios pone pastores, que Dios pone maestros para que enseñen, aconsejen, ministren, cuiden. Hermano, pero la relación con Dios es personal, es usted y Dios. Independientemente de lo que haga el pastor, independientemente de lo que haga el líder, independientemente de lo que haga cualquier persona, es usted y Dios. Y la indicación es usted y Dios. Porque no va a ser usted el pastor y Dios, usted el líder de alabanza y Dios, usted el maestro y Dios. No, es el hermano fulano con Dios. Y eso es lo que debemos de entender. La relación con Dios debe de nacer en nosotros, debe de ser fuerte en nosotros esa unión, y entonces clamar a Dios y decirle: Dios, es que ¿qué hago? Y yo te aseguro que Dios te responde, porque aquí vemos que a Moisés le responde, le da indicaciones. Entonces, vamos a continuar. Dios le da indicaciones a Moisés de qué hacer, ¿verdad? Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí es muy claro, en seco, porque nos vamos a topar gente que dice que en aquellas temporadas, o que hay temporadas del año en donde el mar rojo está muy con una profundidad muy baja, que de 10 a 12 centímetros, y que puedes cruzarlo caminando, y que probablemente era esa temporada del año, hermano. Pero aunque el nivel del mar sea muy pequeño, aquí nos está diciendo que cruzaron en seco, no en lodo, no en poquita agua, en seco, totalmente en seco. Entonces, esto descarta totalmente esta respuesta que nos pueden dar, ¿verdad? De que el mar estaba en un nivel muy bajo, y que por eso el pueblo de Israel pudo cruzar. Y aunque fuera así, ustedes ya conocen la historia, que el mar se cierra sobre el pueblo de Egipto. Si el mar hubiera estado en un nivel muy bajo, ¿cómo entonces ese mismo nivel sirve para detener al pueblo egipcio? No tiene sentido. Entonces vamos a continuar leyendo. Ellos pasan en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, ¿ok? Entonces, en este punto ocurre algo.
Recuerden ustedes que el capítulo 13 termina con la columna de nube y la columna de fuego. En el día era una nube que cubría al pueblo de Israel para que no les diera mucho el sol y aparte los iba guiando. Y por la noche era una llama gigante que les daba calor, les alumbraba y también los seguía guiando. A esto le llamamos la Shekinah o la presencia de Dios. Y eso era lo que los iba guiando. Cuando ocurren estos sucesos del Mar Rojo, la presencia de Dios se mueve de estar delante del pueblo de Israel a la parte de atrás. Y en la parte de atrás ocurre algo. Dice que el ángel de Jehová llega a este lugar y entonces se forma entre el campamento de Israel y el ejército de los egipcios, se forma una barrera. Y para el pueblo egipcio esto es tinieblas total, una nube, humo, que ellos no pueden ver hacia el otro lado, están a oscuras totalmente y están ahí buscando la manera tal vez de rodear o algo, pero no pueden. Pero esta misma columna por el otro lado para el pueblo de Israel es luz y les está alumbrando qué es lo que tienen que hacer y les está alumbrando por dónde se tienen que ir y va protegiendo al pueblo de Israel. Algunos comentaristas dicen que en este momento, como estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y nosotros lo trasladamos a que es la liberación del ser humano del pecado para conocer a Dios, dicen que muy seguramente la persona que baja en este momento y está en esta columna que es tanto de humo y oscuridad para egipcios y de luz y fuego para el pueblo de Israel, dicen que es Jesús, que Jesús viene y que Jesús está en ese momento, dado que estamos hablando de salvación, de que estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, recuerden que antes habíamos hablado acerca del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová no es Jesús, no es tampoco el Espíritu Santo, sino es el mismo Dios en una versión que nosotros podemos tolerar. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que cualquiera de nosotros, simples mortales, afectados por el pecado, que llega a la presencia de Dios y en esa presencia de Dios, o Dios se manifestara con todo lo que Él es, con todo su poder, con toda su gloria, nosotros morimos inmediatamente, no aguantamos ni un ratito. Entonces, el ángel de Jehová pudiéramos decir que es una parte muy pequeñita de toda esa gloria, de todo ese poder que se presenta delante de la humanidad, delante de los hombres, y que ellos pueden soportar estar en la presencia, ya que es algo muy 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 limitado, muy muy comprimido, pudiéramos decir, y por eso es que el hombre puede interactuar. Ya ven, lo hace con Abraham, después sucede con Moisés y ahorita baja de nuevo para dividir entre el pueblo de Israel y los egipcios. Tal vez pudieran pensar, pero es que también tiene sentido lo que acabas de decir de que es Jesús. Pudiera, pero en este caso yo pienso que la Biblia sería muy clara y nos diría de quién se trata. Y si ya anteriormente hemos aclarado el punto del ángel de Jehová y que aquí nos lo vuelva a mencionar, no tiene mucha vuelta. Entonces mi postura es que es nuestro mismo Dios quien desciende y está interviniendo, recordando siempre que es una es que no sé si suena bien así decirlo, una versión más resistible para nosotros. Bueno, avanzamos. En toda esa noche el pueblo de Israel y el ejército egipcio no se tocan, no se ven. ¿Por qué? Porque pues está esta columna ahí dividiendo. Y esto le da el tiempo suficiente al pueblo de Israel para que empiece a cruzar el mar. Ahora, Moisés dice en el versículo 21
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. No les había dicho esto, todo lo que es espiritual, exactamente es la palabra correcta, una personificación más resistible para nosotros. Una versión no, pero fue la primera cosa que se me vino a la cabeza. Les comento, en la Biblia vamos a ver muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento, vamos a ver que en visiones, que en profecías, que en sueños, en muchas cosas, hay muchas cosas que vienen del oriente. ¿Por qué? Porque del oriente es de donde viene todo lo espiritual, todo lo bueno, ¿verdad? Después vamos a ver que en el norte es donde hay donde viene lo malo. Ahora, no con esto estoy diciendo que en el norte haya pura maldad y que está todo mal ahí, que en el oriente sean todos buenos, no, sino que de estos puntos es de donde se maneja generalmente esto, ¿verdad? Hay cosas buenas en el norte, como también hay cosas malas en el oriente, pero por lo general Dios hace siempre, viene un aire fuerte del oriente, lo veíamos con las langostas en las plagas, venía el aire fuerte que las trajo del oriente, el viento que está aquí soplando para que el mar se abra viene del oriente, vamos a ver más adelante que en varias visiones de los profetas hay que arroyos que vienen del oriente, las puertas del oriente, los sabios del oriente, todo viene de allá, ¿verdad? Y nos vamos a topar con que en las mismas profecías, con los profetas, nos vamos a topar que por lo general la destrucción, el juicio, todo eso viene siempre del norte. Y si ustedes lo ubican geográficamente, pues nos vamos a dar cuenta que está el pueblo de Israel aquí, y arriba está imperio asirio, imperio babilónico, vamos a ver que todos estos están al norte de Israel y son los que después están esclavizando al pueblo de Israel. Es por eso que viene toda esta situación de que al norte, del oriente y todo esto. Pero aquí, bueno, bien, vamos a enfocarlo a que este viento viene del oriente. Versículo 21. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ok, es importante, aquí me voy deteniendo más seguido porque es importante. ¿Qué ocurre aquí? Leo comentario de Leslie. Nosotros tenemos la idea de que Moisés usó la vara y que instantáneamente el mar se abrió, y no fue así. La Biblia dice que cuando Moisés extiende su vara, un viento oriental comienza a soplar durante toda la noche, de tal manera que en la mañana sucede enteramente el milagro de la cruza del mar. Esto es porque aún para hacer milagros Dios tiene un orden y respeta la naturaleza, sus leyes y su creación. Exactamente. Todo esto va transcurriendo, hermanos, durante la madrugada. Aquí no estamos en la tarde, no estamos a las 11 de la noche. Esto está como a partir de las 4 de la mañana aproximadamente, cuando está ocurriendo todo esto. Entonces, al momento en que Moisés extiende su vara, empieza a soplar el viento. No hay prisa, en el sentido de que se está tardando mucho el viento y todo y no abre. Pues no hay prisa, porque está el ángel de Jehová está deteniendo a los egipcios acá, y el pueblo de Israel pues está esperando, ¿verdad? Ahora, la Torah dice: el mar se abre hasta que el pueblo de Israel pisa la orilla del mar. En la película vemos que Moisés extiende el báculo y se abre el mar y todo el pueblo, ¡ah, qué loco! Entonces ya empezamos a caminar. Pero no, la Torah nos habla de que está el viento y el pueblo de Israel está viendo, y bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces empezamos a marchar, y el pueblo de Israel empieza a marchar y toca el agua a sus pies y siguen marchando, y es entonces donde el mar se abre. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que
nosotros tenemos que movernos por fe. Muchas veces Dios nos da indicaciones y nosotros decimos, ok, creo en Dios, en que lo va a hacer, no tengo ahorita lo que necesito para trabajar en lo que Él me pide, pero vamos. Y decimos eso, ¿verdad? Pero no nos movemos, estamos esperando a que Dios haga. Y ya creemos nosotros que o va a llegar dinero de algún lugar, o se va a abrir alguna puerta que nos va a facilitar lo que queremos hacer, o va a venir cierta persona y estamos a la espera. Pero también esto nos enseña que nosotros tenemos que empezar a caminar. Si Dios ya nos dijo que va a hacer algo, entonces nosotros tenemos que empezar a caminar. Y aunque no tengamos, seguimos caminando y esa puerta no se ha abierto, seguimos caminando y aún no tenemos el dinero que ocupamos, seguimos caminando y aún no tenemos la persona que necesitamos, pero nosotros confiamos en Dios y caminamos, y es entonces que esa fe se acciona. Y entonces sucede lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido que va a ocurrir. Entonces el pueblo de Israel empieza a caminar y el mar se abre. Comentario otra vez de Leslie, vamos a ver. La Torá narra que el primero en entrar al mar es un hombre de la tribu de Judá, no recuerdo su nombre. En medio del viento y del mar, obviamente bravo por el aire, ese hombre entra al mar. Las olas le dan a los pies, el vientre, al pecho, y cuando parece que va a cubrir su nariz, el mar se abre completamente. ¡Qué hermosura! La fe es un don de Dios. Exactamente, entonces, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y ahora, aquí nos dice de un versículo a otro, entra Israel y despuesito de ellos entran los egipcios. Hay algo de tiempo ahí entre eso. Imagínese usted todo el campamento de Israel. Eran millones de personas, ¿verdad? Habíamos hablado de que eran bastantitas personas. Y entonces, no era como que 5 se meten al mar y ya cruzan, ¿verdad? Era bastante gente y el mar se separa. Dicen los estudiosos que aproximadamente el ancho del camino por donde ellos van es de 12 a 16 kilómetros de ancho. Imagínense, para que pase todo el pueblo de Israel. La Torá dice que ellos no cruzan el mar, que lo atraviesan, sino que ellos lo hacen como en un semicírculo, de manera que donde termina el mar que ha abierto es en la misma parte donde ellos entraron. Obviamente que cuando esto está ocurriendo, ellos van marchando y al momento en que sale el último israelita del mar, entra el último egipcio del ejército de Faraón, de manera que el pueblo o el ejército de Egipto pues no se da cuenta que el mar se ha abierto en el mismo lado, ¿verdad? No fue al otro lado del mar, sino en el mismo. De haberse dado cuenta, pues era más fácil que el pueblo egipcio fuera hacia ese lugar y entonces atacara o acorralara al pueblo de Israel. Pero Dios está al pendiente de todas estas cosas. Esto es lo que dice la Torá, que ellos regresan al mismo punto. Estuve buscando mapas para ver si esto tenía sentido. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que más adelante llegan a Mara, un lugar donde es el agua amarga, y este lugar está al otro lado del mar, no está por el mismo punto, pero el lugar por donde pudo haber cruzado el pueblo de Israel es un lugar ya bastante angosto, no es una extensión de mar muy grande, es más angostito y es casi a la parte de arriba de lo que es el mar, o sea, sí pueden rodear. Entonces, como pudiera haber sucedido que ellos cruzan el mar de lado a lado, como también pudo haber sucedido que ellos cruzaran en un medio círculo y regresaran al mismo lugar para después rodear. Tiene sentido el del medio círculo si nosotros vemos que Dios está tratando con el pueblo de Israel y todo el transcurso que ellos van marchando por el desierto es Dios tratando con ellos, y más adelante vamos a ver que Dios sigue tratando con ellos para tratar cuestiones que ellos
por haber estado en la esclavitud no tienen ejercitadas, como lo es la fe, que vemos que ellos en este momento, la mayoría lo primero que hacen es quejarse con Moisés y decir qué vamos a hacer en vez de confiar directamente en Dios. Entonces tiene sentido también el medio círculo, pero también tiene mucho sentido que hayan cruzado de lado a lado. Cualquiera de las dos no deja de ser una intervención de Dios, no deja de ser un milagro de Dios y no deja de ser la mano poderosa de Dios cuidando a su pueblo. Ahora, el pueblo egipcio, se avienta a, a perseguir al pueblo de Israel en el mar. Saben, yo muchas veces me pregunto, ¿qué tan listos eran estos hombres que ya habían visto las plagas, ya habían visto que Dios los había detenido ahí, y aún así se les hace fácil meterse al mar? Se les hace fácil seguir al pueblo de Israel por el mar. O sea, no sé si será que yo ya he leído esta historia algunas veces y ya sé lo que va a ocurrir, pero mi lógica me dice, es que esto huele a trampa, esto huele a que no vas a salir con vida de ahí. Pero ellos lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, déjenles agrego un poquito más de por qué no debiste haberlo hecho. Recuerdan que este muro que estaba cubriendo o estaba separando a ambos pueblos, por un lado era luz para Israel y por otro era tinieblas. Bueno, en el Salmo 77, si tienen ahí su Biblia, córranle al Salmo 77. Es más, me voy yo también porque me parece muy muy interesante lo que dice ahí. Y no era solamente eso lo que estaba deteniendo al pueblo de los egipcios. Ay, 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 creo que no era este. Ahorita les digo qué salmo era. Ok, sí, no, sí, es el Salmo 77. Dice así. Les voy a leer a partir del versículo 11 del Salmo 77. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué nos está diciendo aquí? Esto está muy padre. Está ocurriendo este torbellino y el pueblo de Israel empieza a marchar y entonces vean hasta qué punto es cuando tú te enfrentas al enojo o a la ira de Dios, ¿verdad? No es cosa de juego. Saludos, hermano Raúl. Lo que está ocurriendo aquí dice, empieza una lluvia, pero lluvia como yo creo que no sé si hubiera sido al mismo nivel de aguacero que ocurrió con Noé, pero era una lluvia bastante pesada. Hay truenos por todos lados. Recuerden que están a oscuras por la nube que hay enfrente de ellos. Hay terremotos. Hay un terremoto bastante ahí fuerte, que incluso algunos comentaristas dicen que este terremoto hace que en lo que es el Mar Rojo se abra grietas en el piso, en la tierra, y que más adelante estas mismas grietas tragan a algunos de los egipcios al momento en que el mar vuelve a caer sobre ellos. Entonces es algo bastante impresionante. Dice la Biblia que aquí Dios siembra
confusión en los egipcios y ellos no saben ni qué, ¿verdad? Y aparte de todo esto, en este momento ellos reconocen que todas estas cosas son de Dios, que todas estas cosas que están ocurriendo son obra de Dios. Y entonces, a pesar de que ellos lo reconocen, es donde yo digo, no me cabe, no entiendo, pero bueno, tal vez hasta ese punto el pecado cauteriza nuestras mentes. A mí no me cabe entender que si ellos ya saben que es Dios, que todo esto es de Dios, ya han pasado de las plagas, son los sobrevivientes de que casi desaparecieron a su país, todavía se atreven y todavía con todas las ganas del mundo se van para atraer al pueblo de Israel o para querer perseguir al pueblo de Israel. No lo entiendo, pero ellos lo hacen. Entonces, esto ocurre y dice la Torah que esa nube después, en esa nube que estaba dividiendo a los dos pueblos, también se forma fuego más adelante. Y que este fuego es tan, pero tan fuerte que derrite las llantas de metal de los carros de Egipto. Al grado que los carros se quedan sin llantas. Los caballos, al volverse todos histéricos por los truenos y los terremotos, empiezan a correr y estos carros se quedan sin llantas, entonces arrancan y el movimiento pues hace que las personas se caigan, se lastimen, se queden tiradas a mitad del mar, sin posibilidad de recuperarse o de salir de ahí rápido, ¿verdad? Avanzamos. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios, donde la columna de fuego y nube, y trastornó, discúlpenme, el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Algo que se me pasó decirles del pueblo egipcio, que ellos se aventaron a cruzar el mar. La Torah dice que ellos creían que el mar se había dividido y se había quedado así por el viento que había soplado, que era un viento frío y que había congelado al mar. Entonces ellos pensaron que alcanzarían a cruzar antes de que el mar se derritiera, pero no, nosotros sabemos, la Biblia nos habla de que no se había congelado nada, sino que ellos habían pensado en eso y simplemente Dios con su mano poderosa libró al pueblo de Israel y cerró el mar nuevamente. Permítanme tantito que ya me dio mucha sed. Bien. Wow, me llevó casi una hora este capítulo. Vámonos rápido. Capítulo 15, Cántico de Moisés y de María. Y lo hemos cantado en la iglesia y es bastante conocido y muchos de ustedes se emocionan mucho con este canto. Está muy bien, pero hay algunas cosas importantes en este canto. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra.
Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Quiero pausar un momento. Aquí nos está diciendo al momento en que se refiere a la diestra de Jehová. Nosotros sabemos que nuestra diestra, los que son derechos, pues es más hábil que nuestra izquierda, ¿verdad? No sé si en el caso de los zurdos sea al revés, que la izquierda es más hábil que la derecha, o simplemente la derecha sigue siendo más hábil, no lo sé. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Nos dice: tu diestro, Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Nos está diciendo que la mano de Dios, esto viene en la Torah, la mano derecha es más fuerte en bendecirnos, a pesar de que nosotros no merecemos tanta bendición. En el caso de sus hijos, ¿verdad? Bendice más de lo que nosotros merecemos. Pero en el caso de los enemigos, o en el caso de las personas que no están siguiendo a Dios, esta misma mano castiga mucho más. ¿Qué quiere decir esto? En la Torah hablaba de canto, y en la Torah es un poquito diferente. Hay algunas cosas que cambian, no cambia mucho, es muy similar, pero me llama la atención algo que viene, por ejemplo, acá en el versículo 5: los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Dice en la Torah, habla acerca de tres cosas. Primero habla del plomo, que los enemigos se hundieron rápido como el plomo. Después nos habla de la piedra, también rápido. Pero al último de la paja, que esa se tardaba más en hundir. ¿Qué quería decir esto? Bueno, nos hablaba de qué tan crueles habían sido los egipcios con el pueblo de Israel. Si el egipcio había sido muy 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 cruel, discúlpenme, no había sido tan cruel con el pueblo de Israel, entonces se hundía rápido y moría mucho más rápido. Si había sido, digamos que un término medio, a veces sí, a veces no, se hundía un poco más lento. El primero era como el plomo, inmediatamente caía. El otro, como la piedra, se tardaba un poquito más. Pero si habían sido muy malos con el pueblo de Israel, ellos se tardaban muchísimo en morir, como la paja que se tarda para hundirse en el mar. Entonces, esto es lo que nos está hablando este concepto. Hablamos, comentario de Leslie, discúlpenme. La semana pasada conocimos que Dios vengó enteramente a Israel desde las plagas. Los egipcios los egipcios convirtieron Gosén en un lugar insalubre, sin agua ni demás privilegios que tenían otras regiones del país. Al estar hacinados y sin higiene, los hebreos eran propensos a infecciones en su piel y a los piojos, entre otras cosas. Dios priva de agua a los egipcios, les provoca úlceras en la piel y los llena de piojos, medida por medida, como ellos hicieron con Israel, entre muchas otras infamias. Ahora, la Torah enseña que los cuerpos de los egipcios que no fueron tragados por las grietas de la tierra bajo el mar exactamente, iban a dar a la playa. Cada egipcio moría delante del israelita al que más maltrató en esclavitud, porque Dios es justo y pesa las acciones de los hombres, y aunque el pueblo ya iba lleno de joyas, aún pudieron quitar más piedras hermosas y el oro de los carruajes de Faraón. Ok, vamos a continuar. Versículo 7: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Obviamente aquí nos está diciendo los que se levantaron contra ti.
pues quién se puede levantar contra Dios, ¿verdad? Lo que nos está diciendo este pasaje es a los que se levantan en contra de el pueblo de Dios o de los que buscan la verdad de Dios, ¿verdad? Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor en la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ok, aquí hay otra cosa que ver de este canto. En este momento, si ustedes pusieron atención en los últimos versículos, nos está hablando de cosas que aún no suceden. Todavía ni llegan a la tierra prometida, ni se han topado con los filisteos, ni nada de nada. Ya me queda muy poquito tiempo. Y entonces ellos ya están cantando y están hablando de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, muchos dicen que este canto lo hizo Moisés o lo hicieron mucho tiempo después, ya que ocurrieron estas cosas y que al momento de escribir, porque no crean que las cosas iban sucediendo y las iban escribiendo. Más adelante hubo un tiempo en donde se sentaron a escribir todo esto, ¿verdad? Y entonces dicen que en ese tiempo ya nada más pusieron esta parte, este canto, lo pusieron en este lugar y ya quedaba. Y es por eso que vienen cosas del futuro. Eso es lo que dicen algunos, pero la verdad es que se movió bastante la profecía en este canto. De manera que el Espíritu Santo está Moisés con este canto y empieza a hablar cosas que el Espíritu le está mostrando. De manera que él ve cómo van a entrar a la tierra prometida, él ve las naciones que están ahí temblando por el poder de Dios, y también ve el lugar que Dios ha preparado para su pueblo y también el santuario que Dios ha construido, ¿verdad? Cosas que aún no suceden. Entonces vemos que aquí la profecía también se está moviendo en este canto. Empieza bien hablando de lo que ocurrió de cómo Dios los ha librado de Egipto, pero termina con profecía, ¿verdad? Y es bastante alentador. Si ustedes están en ese lugar, me imagino que ustedes, al menos si yo hubiera estado ahí, estaría Moisés cantando, todos haciendo la fiesta. Y cuando Moisés empieza a decir estas cosas, yo me quedo así como de que ¿en qué momento pasó esto? Pero después entiendes que esto es obra y que es palabra de Dios. Entonces te gozas aún más porque sabes que más adelante va a haber aún protección de Dios. Te gozas porque sabes que Dios va contigo todavía, tiene cosas preparadas. Te gozas porque Él no abandona a su pueblo, y la profecía que viene es profecía muy buena para el pueblo de Israel. Vamos a continuar. El agua amarga de Mara.
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Este lugar en donde estamos ahorita ya es al otro lado. Es como si hubieran cruzado el mar totalmente por en medio. No lo rodearon. Es como si lo hubieran cruzado totalmente. De este lado está el lugar de Mara. Pudieron haberlo rodeado en esos 3 días. Tal vez porque si cruzas así directamente, el lugar está a poquitos kilómetros de donde está el mar Rojo. Entonces, no sabemos si ellos se quedaron ahí un tiempo y después ya partieron para allá. Eso fue 3 días en lo que se quedaron ahí. O si rodearon todo. El asunto es que ya Dios los ha librado y van camino hacia el desierto de Sur. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Si se fijan, una fuente de agua por cada tribu de Israel y 70 palmeras como los 70 ancianos. Qué bonito. ¿Alcanzaremos a ver el último capítulo? Unos 15 minutos más. ¿Nos lo aventamos o le paramos ya? Ustedes me dicen. Yo creo que sí, sí alcanzamos. Yo creo que sí, vámonos rápido. Voy a tratar de ser este más rápido. Nada más ya. Dios del maná. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Pausamos. ¿Qué ocurre aquí? Porque ya están murmurando si acababan de ver todo lo que pasó hace unos meses, hace algunos días y ahorita están otra vez en ese plan. Bueno, hermanos, pues es que esto es muy similar a lo que ocurre en la iglesia. Muchas veces en la iglesia la gente dice: es que yo no voy a la iglesia porque es de hipócritas. Ahí todos deberían de ser buenos y cristianos, y no, te topas con que hay chisme, te topas con que hay muchas cosas malas. Pues hermano, es que falta trabajar en algunas cosas. Y el pueblo de Israel, recuerde, viene de la esclavitud. Entonces no tienen una fe, no tienen un conocimiento de Dios. O sea, lo han visto en las plagas en que lo sacó, pero ellos pues saben que Dios actúa en ocasiones difíciles, pero no están preparados para enfrentarse al día a día y no saben cómo reaccionar ante las situaciones del día a día, que es lo que nos ocurre a muchos de nosotros. Sabemos que Dios sana y hemos escuchado testimonios muy grandes de que Dios sana y de que Dios transforma, y hasta hemos escuchado que Dios levanta muertos y hemos escuchado un montón de maravillas de parte de Dios, pero batallamos en creer en que Dios nos va a dar alimento la siguiente semana, ahorita que ya no tengo trabajo. Pero batallamos en creer en que Dios ha perdonado mis pecados. Y me sigo sintiendo un pecador muy grande y no me perdono y estoy ahí atorado constantemente. Pero no creemos que Dios me puede dar un buen trabajo. No creemos que Dios puede solucionar
la situación que hay en mi vida. Sí, yo creo que Dios sana, que Dios hace cosas muy grandes, pero estas cosas cotidianas como que las tengo que solucionar. No, yo me imagino que tal vez esto es lo que pensaba el pueblo de Israel y no estaba preparado para lo cotidiano. Entonces empiezan a quejarse. Y pobre de los líderes, ¿verdad? Porque los líderes son los que tienen que cargar con todas estas cosas. Aparte de que cargan con sus propias vidas y sus propios problemas, ellos tienen que cargar con todo lo que ocurre en el pueblo. Avanzamos. Y les decían los hijos de Israel en el versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pausa, no es que comieran carne. Dudo mucho que comieran carne estando en Egipto. Lo que pasaba era lo siguiente. Recuerdan que había sobre cada grupo de trabajo había un egipcio presionando y maltratando y era como que el capataz, como que el líder. Bueno, al momento de la comida ellos sí comían bastante bien y el pueblo de Israel se acomodaba al lado de esas ollas o al lado de esos lugares solamente a oler, solamente a estar oliendo que hacían ellos de comer. No sé si les ha pasado alguna vez que al cocinar nada más de estar oliendo ya llenaron, ya no tienen hambre. Bueno, esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Pan sí comían, pero yo dudo que fuera hasta saciarse. El problema es este, que cuando uno se topa con problemas, uno llega al conocimiento de Dios y empieza a toparse con problemas, quiere que todo sea perfecto. Y entonces empezamos a recordar cómo era nuestra vida pasada, que no batallábamos en ciertas cosas y las anhelamos otra vez, ¿verdad? Decimos, no, pues es que si no me hubiera hecho cristiano, todavía estaría en fiestas con mi familia. Uy, esas fiestas, esas carnes en donde comíamos hasta reventar y había cerveza y había baile y había todo. Cómo extraño esos tiempos. Y ahora que soy cristiano ya ni puedo hacer nada de eso. Es más, ya ni como carne casi porque no tengo trabajo, por lo que tú quieras. Entonces esto es lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel. No empiezan a valorar el que Dios los haya sacado de la esclavitud de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos, discúlpenme, a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Comentario de Leslie. Esa es la enseñanza de Mara, amargura. Cuando se pasa la efervescencia del milagro, comenzamos a recordar y añorar lo que tanto nos lastimó en pecado. Pero Jesús es el árbol de vida que endulza día a día nuestra vida. Exactamente. Y Jesús también va a tomar un papel importante en lo que sigue. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Estas codornices, hermanos, son... Bueno, ustedes saben qué son las codornices, pero había una temporada del año
que era esta precisamente, en donde las codornices volaban hacia Egipto y estas se comían los sembradíos de maíz, ¿verdad? Y eran bastante fáciles de capturar. Los egipcios ya habían hecho alguna trampa muy buena para estas codornices. Ustedes saben, son como unos pollitos que corren muy rápido, chiquitos, gorditos. Este y estos al volar todo el trayecto de su viaje, pues ya llegan cansados, ¿verdad? Son pajaritos gorditos, entonces me imagino que el pueblo de Israel ya los pescó cansados y al momento en que ellos pasaban, ellos nada más los pescaban, ¿verdad? O iban caminando y ya los recogían. En el caso de los egipcios, estas aves se comían en los granos del maíz y lo que hacían los egipcios era que sobre el maíz tendían una red muy grande. Entonces, ya que estaba la red tendida, ellos hacían un ruido para alborotar a las codornices y estas querían volar, pero al volar se topaban con la red. Entonces ellos ya nada más cerraban y tenían bastantes codornices para comer. Y a lo que me dicen en los comentarios que leí, este platillo de codorniz es un platillo muy sabroso. Entonces la comida que estaban consumiendo los israelitas era bastante buena. Vamos a continuar. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? De hecho, el nombre de maná es por el hebreo, que es man, creo solamente, pero al momento de preguntar ¿qué es esto? Se hace o se escucha maná. Entonces se queda como esta pregunta, el nombre del pan que les está dando Dios. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El gomer es aproximadamente 3 litros, la medida. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Y nos pausamos, discúlpenme, tantito aquí. El maná salía cada mañana con el rocío. Según los comentarios, el rocío caía primero y era como que para refrescar la tierra, porque con el calor estas hojuelas o este pan se derretía. Entonces ellos tenían que apresurarse en recogerlo. Ahora, hay dos personas en el pueblo de Israel, según la Torá, que siempre estaban en contra de Moisés constantemente y nada los llenaba. El nombre se los digo la siguiente clase, los olvidé. Pero ellos siempre estaban en contra de Moisés y dicen que las personas que tomaron maná y se lo guardaron para el día siguiente eran precisamente estas personas, entre más que ellos influenciaron, ¿verdad? Pero que constantemente ellos estaban en contra de Moisés y de todo lo que él hacía. Ahora, este pan es también un recuerdo, no un recuerdo, sino como que una similitud con Jesús, el pan de vida, ¿verdad? Es el pan que viene del cielo y alimenta a los hombres,
y es el pan diario, ¿verdad? Noten cómo es importante que cada día ellos vayan por el pan que ellos van a tomar, a excepción del día de reposo, que les duraba para el siguiente día y no se echaba a perder, pero el resto de los días sí se iba a echar a perder. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros necesitamos a Jesús, necesitamos esa comunión con Él día tras día, día tras día. No podemos pasarnos un solo día sin tener esa comunión con Dios. Él es nuestro pan, Él es nuestro maná, entonces nosotros tenemos que buscarlo día tras día. No podemos decir que ya con lo que recogimos hoy, ya es suficiente para mañana. Comentario de Leslie. La cosa con el maná es muy interesante. El maná no tenía en sí sabor propio. Sabía a lo que tú querías, es decir, tenías que recoger lo justo y necesario del día o se echaba a perder. Solo en Shabbat era doble porción porque Jesús es nuestra porción y esperanza. Después tenías que imaginar que estabas comiendo y después tenías que imaginar que estabas comiendo y a eso sabía. La comida debía ser una cosa consciente, pero cuando se cansaban de pensar el sabor para comer, pedían otras comidas para saciarse en gula y no comer con entendimiento. Nuestra forma de comer es un reflejo de nuestra espiritualidad y un termómetro de nuestro dominio propio. Solo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo en tu comentario, y es que sí tenía un sabor. Más adelante nos dice, pero tiene mucho sentido todo lo demás. Algo que les iba a decir acerca del maná, ya se me estaba olvidando. Ay, ya me siento muy presionado. Hay gente que dice que el maná, también, como siempre, quieren darle explicación a todo. Dicen que el maná es algo que sí en una temporada del año específica, sí hay con el rocío se forma este maná. El asunto aquí es que este maná ellos lo comen por 40 años. Si fuera por temporada, pues bueno, nada más esa temporadita lo comen. Otra cosa, el maná que ellos están comiendo solamente sale durante la semana y en el Shabbat no hay maná. Y otra cosa, se echa a perder de un día a otro, exceptuando el que recoges para el Shabbat. Ese se queda bien y te dura para después. Lo que nos quiere decir que este pan no es algo que salió así naturalmente, sino que es un pan exclusivo que Dios da al pueblo de Israel. Sabe a dulce. Bueno, aquí de hecho nos dice que es como sabor a miel. Versículo 22, para terminar. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Si tienen más dudas sobre el día de reposo o el Sabbat, recuerden que les puse un video también en el muro con esta información. Y 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Estas dos mismas personas que les dije al principio, que habían guardado maná, fueron las que también novedosamente salieron en Shabbat para recoger maná. Pero dicen que ellos sacan primero su maná
para que, o sea, cuando no los ve nada, que nadie, que sacan primero su maná, para que entonces luego le hablen a las personas y les digan, miren, si hubo maná, aquí hay, y la gente entonces quitara o no confiara en Moisés. Pero la Torah dice que cuando estos dos salen y ponen su pan o su maná en el piso para decir esa mentira, llegan dos pájaros y se lo llevan. Entonces yo no sé si ellos se quedaron sin maná ese día o si encontraron maná de otro lado, pero el asunto es que la mala intención que ellos tenían pues no dio fruto. Con el maná también podían cocinar otras cosas, había muchas formas de cocinarlo, así es. Por eso aquí Moisés está diciendo, lo que tengan que cocinar, cocínenlo, lo que tengan que hacer de comida, háganlo, pero no vayan a hacerlo en el sabbat, ese día es sagrado. Y 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó al séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Aquí está el sabor. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Bueno, ahora sí, terminamos. Este maná, dice Moisés que le manda a Aarón que lo guarde. Ellos todavía no tienen el tabernáculo. Tampoco tienen aún el arca del pacto, que es donde guardan después la vara de Aarón, donde guardan también los mandamientos o las tablas de la ley. Pero nos menciona un lugar en donde ellos pusieron este maná, ¿verdad? Sí no se echó a perder. Y era un recipiente especial en donde ponían este maná. Y me imagino que era tal vez alguna especie de tabernáculo antes de que Dios les diera indicaciones sobre cómo construir ahora sí lo que iba a ser el tabernáculo. Y aquí era donde pusieron este maná. En este lugar era donde el pueblo también salía para hablar con Dios, y según los comentaristas, este es un lugar que está fuera del campamento de los israelitas. Está el campamento, y para hablar con Dios o hablar con Jehová tenían que salir hasta este lugarcito especial, esta tienda, y ahí era donde podían hablar con Dios. Bueno, hermanos, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que no los haya enredado ni los haya dejado con muchas dudas. Disculpen que me haya tardado mucho, pero había muchas cosas que ver el día de hoy. Y hermanos, recuerden, el día de mañana tenemos nuestro culto de oración. Si usted tiene una petición, póngala en los comentarios desde ahorita en la noche para estar orando por ella y no perder tanto tiempo el día de mañana al momento de escribirlo, ¿verdad? Y usted pueda disfrutar de todo el servicio sin que se distraiga en escribir. También recordarle, hermano, que el sábado es nuestro culto de jóvenes por Zoom. Si usted quiere ingresar al culto de jóvenes, comuníquese con Yomara. Ella es la que hace el enlace para conectarse y ella les estará dando el link. Y el domingo por la mañana a las 11 tenemos nuestro servicio dominical, y también tenemos nuestra transmisión de las clases de escuela dominical. Y pues, hermanos, esto sería todo el día de hoy. Dios les bendiga, cuídense mucho, espero que todos estén muy bien y que el Señor los bendiga demasiado. Tengan una bonita noche, descansen y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.